Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con una de las funciones más útiles dentro de Excel, que serían las funciones lógicas. Vamos a arrancar con lo que es función del sí y veremos la estructura simple. Bien, ¿de qué trata la función del sí? Hasta ahora, cuando nosotros teníamos que resolver una planilla, sabíamos que, por ejemplo, todos los empleados ganaban el mismo porcentaje de comisión. O de repente discriminábamos por separado en las celdas, de decir, bueno, fulanito tanta comisión, el otro tanta comisión, pero lo poníamos todo manual. Lo mismo en el caso del premio, de repente todos nuestros empleados tenían el mismo premio. La función del sí nos va a permitir evaluar condiciones, donde por ejemplo podemos tener a nuestros empleados separados por categorías. Los que tienen categoría A van a ganar un determinado sueldo, los que tienen categoría B van a ganar otro sueldo, y así se pueden ir evaluando distintos panoramas, ¿sí? Distintos escenarios. En esta primera estructura, que es la estructura simple, vamos a evaluar una condición. Dependiendo de esa condición, nosotros podemos devolver un valor verdadero o un valor falso. Entonces vamos a arrancar acá, arriba de todo, en la planilla A. Tenemos tres columnas: nombre, edad y observación. El enunciado me plantea lo siguiente, me dice: en observación deberá mostrar el título joven si la edad no supera los 40 años. De lo contrario, dirá adulto. Entonces yo tengo que separar la información que me está mostrando mi enunciado. Me dice que puede devolver un valor llamado joven o puede devolver otro dato distinto llamado adulto. ¿Qué es lo que toma como referencia para saber si la persona es joven o adulto? Toma como referencia la edad y acá me indica un valor. Me dice la edad no supera los 40 años. Entonces yo acá tengo toda la información que voy a utilizar. Ahora vamos a ver cómo volcarla dentro de Excel mediante la función sí. Para entender mejor cómo funciona la estructura, voy a ir al botoncito de insertar fórmula, fórmulas o funciones. Y desde acá voy a seleccionar la función del sí, aceptar. La función del sí tiene tres parámetros, o sea, tres partes. Por un lado tenemos la prueba lógica, que es lo que nosotros vamos a estar evaluando, o sea, la condición. Luego tendremos el valor verdadero y el valor falso. El valor verdadero es lo que me va a mostrar siempre y cuando la condición que nosotros planteamos en la parte superior se cumpla. Si por algún motivo lo que planteamos acá no se cumple, Excel me va a estar devolviendo la información que coloquemos acá como valor falso. Entonces, yo necesito saber si la persona es joven o adulto, teniendo como referencia la edad. Entonces, acá vamos a armarlo. Para la prueba lógica vamos a necesitar tres datos. El primer dato es la celda de donde yo voy a extraer la información. El segundo dato es el operador lógico que voy a utilizar, si va a ser mayor, menor, igual o distinto de. Y por último, el valor de comparación, ¿sí? Tengan en cuenta, son tres partes para la prueba lógica. Por lo tanto, acá vamos a hacer lo siguiente. La información la voy a extraer de la celda de la edad. Estoy en la fila 4, por lo tanto voy a comenzar con el primer dato. Hago un clic y acá vemos cómo automáticamente lo selecciona. Me dice si la edad no supera los 40. Entonces, para colocar si es inferior a un valor, tenemos que utilizar el símbolo menor. Y ahora le vamos a decir, ¿menor a qué? Menor a 40. Ya tenemos el dato acá. Listo. Entonces acá ya tenemos armada la estructura. Fíjense que se cumple lo que yo les había comentado, las tres partes. Primero la celda, después el operador lógico, que en este caso es menor, y por último el valor de comparación.
El valor de comparación puede ser un número o un texto, dependiendo de la información que esté acá en la celda. En este caso, como son números, en toda la columna tenemos números, entonces por eso usamos los símbolos de menor o mayor. Si en algún momento tenemos textos, lo más probable es que este operador sea el signo igual, pero lo vamos a ver en otros ejemplos. Entonces hasta acá tenemos la primera parte. B4 menor a 40. Acá, por defecto, ya Excel está evaluando la información que se encuentra acá y ya me dice verdadero. ¿Qué quiere decir? Que la condición que estamos planteando acá se está cumpliendo. ¿Qué le habíamos dicho? Acá estamos preguntando si la edad es menor a 40. Según esta información, 15 es menor a 40. Sí, es verdadero. La condición esta que estamos planteando se está cumpliendo. Por lo tanto, en la sección de verdadero tenemos que indicarle qué es lo que va a decir. Entonces, si es menor a 40, ¿qué iba a decir? Como es un texto, escribimos la palabra joven. Acá un detalle. Como se trata de un texto, si Excel no coloca las comillas, las colocamos nosotros manualmente. Siempre los textos tienen que ir encerrados entre comillas. Ahora, ¿qué ocurre si la edad no es menor a 40? Por ejemplo, Ana tiene 62 años. Entonces, ¿qué me tiene que decir? Si es mayor a 40, me tiene que devolver el otro valor, que es adulto. Y como es un texto, lo mismo, entre comillas colocamos adulto. Vamos a ver cómo Excel en el cuadro de fórmula ya nos armó la función del sí, donde tenemos el sí, paréntesis, el primer parámetro, que sería la prueba lógica, el segundo parámetro, donde coloca el valor verdadero, y el tercer parámetro, donde coloca el valor falso. Así como está, vamos a poner a aceptar. Bien. Acá nos devuelve Juan tiene 15 años, por lo tanto, joven. ¿Qué pasa si yo este valor lo cambio? Supongamos que me equivoqué de información y Juan no tiene 15. Juan tiene, vamos a ponerle 45. Al presionar Enter, vemos cómo Excel automáticamente evalúa la información y dice, bueno, 45, ¿es menor a 40? No. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando la condición no se cumplía, el valor falso iba a ser adulto. Si yo de repente lo vuelvo a cambiar nuevamente y le pongo 12, volvió otra vez a joven. 12 es menor a 40, por lo tanto la condición se cumple. Siempre que la condición se cumple, va a devolver el valor verdadero, que habíamos colocado ahí como valor verdadero, joven. Ahora bien, lo que tiene de bueno, la ventaja que tiene la función del sí, es que yo después puedo hacer autollenado directamente. Y ahí vemos cómo se actualiza según la información que se encuentre en cada una de las celdas. Vamos a realizar ahora la planilla B. También tengo acá 3 columnas: producto, venta 2012 y observación. Me dice que en observación de la planilla B deberá mostrar buena venta si las ventas, o sea, si esta columna, los valores superan las 2000 unidades. Caso contrario, dirá mala venta. Tal y como hicimos en el A, acá también vamos a separar la información. ¿Qué datos me pide devolver? Me pide devolver buena venta y me pide devolver mala venta. Entonces, esta es la información que tenemos que devolver. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la información que tengamos en esta columna. Porque me dice que si supera las 2000 unidades, va a decir mala venta. Caso contrario, buena venta. Entonces, acá ya tenemos la celda, me indica el operador lógico, que sería mayor, y el valor de comparación, que es 2000. Igual que como hicimos antes, vamos a usar acá la opción de insertar funciones de Excel, así lo vemos por partes. Ya después, en las próximas, vamos a estar utilizando directamente la función. En vez de usar el asistente, escribiremos nosotros la función.
Entonces acá, recordemos, prueba lógica, 3 partes. Primero, la celda que vamos a utilizar para hacer las comparaciones, que en este caso, la columna de las ventas. Luego, el operador que vamos a utilizar, mayor, menor, distinto, igual, me habla de supera, o sea, me habla de mayor, por lo tanto el signo iría el piquito abierto hacia la izquierda. Y el valor de comparación es 2000. ¿Qué pasa si supera las 2000 unidades? ¿Qué pasa si es verdadero, si esta condición se cumple? Entonces me decía que si las ventas superan las 2000 unidades, me dirá buena venta. Entonces acá, entre comillas, colocamos buena venta. Y después me dice, de lo contrario, o sea, en caso que sea inferior a 2000, me tiene que decir mala venta. No se olviden de cómo se trata de un texto, tenemos que colocar siempre las comillas. Si de repente el valor verdadero o el valor falso son números, entonces ahí los colocamos sin comillas. Vamos a evaluar. Vamos a ver cómo lo armó. Tenemos la prueba lógica, celda, operador lógico, valor de comparación, punto y coma. El valor verdadero que me tiene que devolver y el valor falso. Vamos a poner a aceptar. Acá, ¿la venta es mayor a 2000? Sí, la condición se está cumpliendo, por lo tanto me va a devolver la información que se encuentre en el valor verdadero. Vamos a hacer autollenado. Acá me dice mala venta, porque 1500 es inferior a 2000. Por lo tanto, esta condición que planteamos al inicio no se está cumpliendo. Y cuando no se cumplía la condición, me devolvía el valor falso. Vamos ahora con la planilla C. Acá también tenemos, todas tienen 3 columnitas. Producto, origen y comentario. Me dice, en el comentario colocaremos nacional si el origen es ARG. De lo contrario dirá importado. Entonces, si proviene de Argentina, será nacional. A diferencia de las planillas de los ejemplos anteriores, acá tenemos texto. Así que vamos a ver cómo trabajar con el texto. Hacemos un clic en la celda, vamos a insertar la función, elegimos función del sí y aceptar. Ahora me dice prueba lógica. Recordemos, siempre primero va la celda de donde vamos a comparar la información, que la celda es origen. Como tenemos que comparar la información que se encuentra acá y tenemos que verificar si está escrita las iniciales ARG, como en toda la columna tenemos texto, entonces el operador que vamos a utilizar siempre que trabajamos con texto va a ser el igual. ¿Por qué? Porque un texto puede ser igual o distinto a otro. Un texto nunca va a ser mayor o menor a otro. Estamos buscando en esta celda que me diga las iniciales ARG. Ahora, recuerden lo que yo les había comentado. Cuando trabajamos con texto, debemos ponerlo entre comillas. Así que estas iniciales las ponemos también entre comillas. Acá me apareció falso. ¿Por qué? Porque la celda que seleccioné me aparece una sigla distinta de la que yo le estoy evaluando. Entonces no es igual a Argentina. Por eso me aparece falso. No es que hayamos hecho algo mal. Entonces, si resulta que esta celda es igual a las siglas ARG, entonces que me escriba y me aparezca nacional automáticamente. ¿Qué pasa en el caso contrario? Me tiene que decir importado. Fíjense siempre en este detalle. No importa que acá no estén las siglas de Argentina. Yo la función la tengo que armar igual, como si acá estuviera las siglas ARG. Una vez que ya lo finalizamos, presionamos en aceptar. Y acá vemos cómo automáticamente me dice importado. Hacemos autollenado y ahí ya tenemos armadas todas las celdas. Vamos con la planilla D. Tenemos nombres, calificación y aprobó o desaprobó.
Si la calificación es igual o superior a 7, el alumno está aprobado. Si es inferior, desaprobado. Entonces vamos a tener que evaluar la información proveniente de la calificación. Vamos a armar la función acá adentro. Escribimos el igual, ponemos el texto, la función sí, y abrimos el paréntesis. Acá también me aparecen separados los indicativos como teníamos en el asistente de funciones. Al igual que hacíamos en el asistente, acá repetimos el mismo proceso. Primero seleccionamos la celda. Vamos a utilizar la calificación para comparar los datos. Ahora me dice si es igual o superior a 7. Entonces, si es mayor o igual. El igual siempre va a ir después del operador. Ya sea si es menor, si es mayor, el igual siempre va después. Y el valor por el cual lo voy a comparar es el 7. Entonces acá ya tenemos las tres partes de la prueba lógica. Celda, operador lógico y valor de comparación. Punto y coma. En algunas versiones de Excel, depende de las configuraciones, puede estar separado por coma o por punto y coma. ¿Cómo saber si es coma o punto y coma? Acá en la parte inferior, por ejemplo, al presionar punto y coma, automáticamente pasó al segundo parámetro. Si presionamos punto y coma y se sigue remarcando prueba lógica, significa que nuestra computadora tiene que ir una coma. Por lo tanto, si la nota es mayor o igual a 7, ¿qué va a pasar con el alumno? Me tiene que decir aprobado. Entonces, entre comillas, escribimos aprobado. Cerramos las comillas y ahora vamos al valor falso, punto y coma. ¿Qué pasa si no supera esa nota? ¿Qué pasa si me saqué un 6? Entonces ahí, como es inferior a 7, tiene que decir desaprobado. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Una vez que finalizamos de escribirlo, presionamos Enter. ¿Qué pasa si yo quiero, ahora, en vez de hacer autollenado, quiero evaluar esta función que se encuentra acá? O sea, quiero volver a armarla. El igual, paréntesis. Volvemos nuevamente. Recordemos primero la celda. El operador lógico. Acá me dice 6. Entonces yo ya sé que este alumno va a desaprobar. Pero igualmente yo voy a armar la fórmula tal cual la armé al inicio, preguntando si esta nota es mayor o igual a 7. Punto y coma, escribo aprobado. Caso contrario, desaprobado. Y cierro el paréntesis. Yo no voy a poner directamente, pues yo sé que acá es menor a 7, pero yo no lo voy a cambiar, no lo voy a poner. Si es menor a 7, cambio, digo desaprobado primero y aprobado después. No, yo lo armo de una sola forma. ¿Por qué? Porque Excel es el que se tiene que encargar de fijarse la información que está acá adentro. Yo lo armo y Excel después se fija si tiene que devolver o aprobado o desaprobado. Ahí ya tengo desaprobado. Y ahora voy a hacer autollenado. De la misma manera que venimos resolviendo el resto de las planillas, vamos a resolver el resto de los ejercicios que se encuentran en esta hoja, función sí. Pero la planilla G, esta la voy a resolver acá en el video. ¿Por qué? A diferencia de los otros ejemplos donde en el valor verdadero y en el valor falso colocamos un texto, acá lo que me va a pedir devolver es algo distinto. Me dice, si las ventas del empleado, que se encuentran acá en esta columna, si estas ventas superan las 2.000 unidades, la comisión dirá 15%. De lo contrario dirá 5%. Si bien acá está remarcado entre comillas, nosotros los números los vamos a poner siempre sin comillas. Porque estos resultados, estos valores, quizás el día de mañana los necesitamos para hacer algún cálculo. Entonces, si los numeritos están entre comillas, después no vamos a poder utilizarlos para hacer alguna operación matemática. Así que vamos a resolverlo. Colocamos el igual, sí, y abrimos el paréntesis.
Armamos la prueba lógica. Primero la celda que usamos para comparar. Y ahora necesito el operador lógico. Mayor, menor. Acá me dice supera. Así que el operador va a ser el mayor. Y acá tengo el numerito 2000. Punto y coma. Entonces, si las ventas, voy a hacer un clic arriba para que no me tape acá la pantalla. Si las ventas superan las 2000 unidades, entonces, punto y coma, me va a decir 15%. Así que escribimos directamente 15%. Sin comilla ni nada. Caso contrario, punto y coma, 5%. Cierro el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Y entonces acá ya me devolvió el número. Y ahora podemos hacer autollenado. Entonces siempre tengamos en cuenta, si son números, no llevan comillas. Después, el resto de los ejemplos, esto los voy a dejar en blanco para que los realicen ustedes. Ahora vamos a la siguiente pestaña. Acá en la planilla J nos pide calcular la comisión del 12%. Acá no me plantea ninguna condición, no me dice si el monto de venta es mayor a calcular un porcentaje distinto de otro. Acá solamente me dice calcular la comisión. Por lo tanto, como no tengo que hacer tampoco ni recarga ni descuentos, es una simple multiplicación. Esto por el porcentaje de comisión. No se olviden que este 12% se encuentra únicamente acá en esta celda. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? Había que fijar la celda y convertirla en una referencia absoluta. Colocamos los símbolos pesos. Y ahí hacemos el autollenado. Ahora sí, me dice, si la comisión, haciendo referencia a esta columna, si la comisión es de 150 o excede este monto, en la columna objetivo deberá figurar alcanzado. De lo contrario dirá no alcanzado. Por lo tanto, vamos a colocar la función del sí. Tomamos como referencia la celda. Me dice si es 150 o excede. Entonces, cuando habla de excedente es mayor. Recordemos que primero va el signo mayor o menor y después va el signo igual. Entonces, si es mayor o igual a 150, voy a hacer un clic acá arriba para que me deje continuar leyendo, me va a devolver un texto que dice alcanzado. El texto, entre comillas, alcanzado. Caso contrario, punto y coma, no alcanzado. Cierro paréntesis y presionamos Enter. Y autollenado. Ahora me dice calcular el 10% de descuento sobre la cuota 1 si la columna de pagado es afirmativa. De lo contrario, el descuento será de 0. Entonces acá lo que hay que hacer es, hay que calcular de cuánto sería el descuento, el valor del descuento de la cuota número 1. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo no voy a tomar como referencia la cuota 1, porque yo tengo que saber en esta columna si la persona pagó o no. Si pagó, le hacemos el descuento. Si no pagó, no le hacemos ningún tipo de descuento. Por lo tanto, la columna, las celdas que vamos a utilizar para comparar, va a ser la columna de pagado. Vamos a ponerle el sí y tomamos la celda. Voy a hacer un clic acá arriba en la barra fórmulas, así me deja leerle el enunciado. Recordemos lo siguiente. Ya antes habíamos hecho un ejercicio donde teníamos textos en toda la columna. Por lo tanto, como hay texto, sí o sí obligatoriamente usamos el signo igual. Entonces, ¿cómo sé si esta persona me pagó o no? ¿Qué es lo que me va a indicar ese resultado? Si el texto que se encuentra acá es un sí o es un no. Por lo tanto, acá yo tengo que escribirlo.
Entonces, si la persona me pagó, punto y coma, entonces a la cuota 1 le voy a calcular el 10%. En este caso, el porcentaje no lo tengo en una celda, como ocurrió acá que la comisión era del 12%. Yo antes de armar la fórmula tendría que, de querer usar una referencia absoluta, tendría que armar el 10% en otra celda. ¿Qué pasa si lo quiero hacer ahora? Si quiero colocar el 10% en alguna celda. Si yo hago un clic en algún lado, automáticamente se me borra la fórmula que estaba armando. Queda ahí como finalizada. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar el signo igual, y al borrar el signo igual, Excel piensa que yo escribí un texto y no una fórmula. Así que voy a crear una nueva fila acá. Voy a hacer clic derecho, insertar, y voy a colocar descuento. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar acá. Descuento, y acá solamente voy a dejar el 10%. Estas celdas las voy a combinar. Ahora sí. ¿Cómo hago para volver? Me voy acá, a la barra de fórmulas, y adelante de todo vuelvo a colocarle el signo igual. Entonces ahí recuperé la formulita. Como yo inserté una nueva fila, acá voy a tener que hacer un cambio, así que voy a borrarlo, así lo empiezo bien de cero. Entonces, primero necesitábamos saber si la persona había pagado o no las cuotas. Entonces, marco la celda, como era texto colocábamos el igual, y para saber si estaba pagado o no, colocábamos el texto sí. No importa si acá está en minúscula y acá en mayúscula, es indistinto. Entonces, si me pagó, a la cuota le voy a calcular el 10% de descuento que se encuentra acá arriba. Como voy a usar la referencia absoluta, voy a bloquear la celda. Caso contrario, ¿qué ocurre si esta persona no me pagó? No le voy a hacer ningún tipo de descuento, por lo tanto le voy a colocar 0. Cierro el paréntesis y presionamos Enter. Y ahí ya lo tenemos. Y voy a hacer el autollenado. Entonces acá, como ya tiene formato monetario, por eso aparece un pequeño guioncito para representar el 0. Por lo tanto acá, lo que hicimos es diferente a lo que veníamos realizando antes. En el ejercicio que se encuentra acá en la planilla G, vimos cómo devolver un número. Y acá, en este caso, realizamos un cálculo matemático. Vamos a continuar con la planilla L. Me dice, si la cantidad fabricada de estos productos excede las 100 unidades, hablamos acá, cantidad fabricada, en la columna observación deberá decir en excedente, de lo contrario dirá cantidad normal. Así que me voy a posicionar y voy a colocar, ¿sí?, la cantidad de fabricación. Si excede, o sea, si es mayor a 100 unidades, colocamos solamente el número, 100, entonces, punto y coma, me tiene que decir en excedente. Entre comillas. Caso contrario, punto y coma, cantidad normal. Y cierro el paréntesis. Arrastramos. Y ahora me dice, si el producto está excedido en su fabricación, al precio de venta le restamos 25% de su valor. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un cálculo sobre el precio de venta y ya me dice que tengo que restar el 25%. Por lo tanto, tengo que hacer la fórmula que habíamos visto de porcentajes cuando había que hacer descuentos. En este caso me dice, si el producto está excedido en su fabricación, yo puedo armar
la función del sí, la prueba lógica, tomando como referencia la observación o la cantidad fabricada. Voy a hacerlo de las dos maneras. Acá lo voy a hacer tomando la columna observación y aparte en otra celdita voy a hacerlo tomando como referencia la cantidad fabricada. Vamos a hacerlo. Me dice que si el producto está excedido. ¿Cómo sé si está excedido? Acá la columna observación me lo está diciendo. Si está en excedente es porque está excedido. Entonces, como tengo un texto escrito, usamos siempre el igual y entre comillas voy a colocar tal cual lo que está escrito acá, en excedente. Siempre tiene que estar escrito tal cual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no es necesario que sean mayúsculas y minúsculas. Lo que sí hay que respetar es que las palabras, o sea, que no falte ninguna letra, ni sobre ningún espacio. Entonces, si está excedido en su fabricación, al precio de venta le restamos el 25. Entonces, al precio de venta le tenemos que hacer el cálculo de resta. Precio de venta y el 25%. Este lo voy a colocar manualmente. ¿Qué pasa si la cantidad está normal? No me dice nada de lo que tengo que hacer. Entonces, si la cantidad está normal, vamos a colocarle el mismo precio. Voy a cerrar el paréntesis y Enter. Vamos a hacer autollenado. Bien, entonces acá utilizamos la columna observación como referencia. Ahora en este costadito voy a hacer la misma función, pero en esta ocasión voy a tomar como referencia esta columna. ¿Por qué voy a tomar como referencia la columna cantidad fabricada? Porque si el producto está excedido, ¿qué me decía el punto anterior? Si la cantidad fabricada de estos productos excede las 100 unidades, entonces va a ser excedente. Por lo tanto voy a preguntar, si la cantidad fabricada es mayor a 100, o sea, si está en excedente, por lo tanto al precio de venta le calculo y le hago el descuento. Caso contrario, le dejamos el precio normal. Y ahí, de dos formas distintas, llegamos exactamente al mismo resultado. Acá la planilla M, tenemos lo siguiente, me dice, si el promedio de estos alumnos alcanza 7 o superior, el resultado será aprobado. De lo contrario será desaprobado. Entonces, previamente tenemos que calcular el promedio. Recordemos que acá en el botoncito de autosuma, en la lista tenemos promedio. Bien, una vez que ya tengo el promedio, ahí recién voy a la columna de resultado. Y vamos a preguntar si el promedio es mayor o igual a 7, entonces dirá aprobado. Caso contrario, desaprobado. Si el alumno está desaprobado, en la columna examen final, debe mostrar la fecha en la que debe presentarse. O en caso contrario, vamos a ver cómo dejar una celda en blanco. Bien, acá. Igual que en el caso anterior, yo puedo tomar como referencia la columna de resultado para saber si está desaprobado, o sea, tomando el texto como referencia desaprobado, o la columna de promedio. ¿Cómo sé si está desaprobado? Lo más probable es que tenga una nota inferior a 7. Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar, siempre comenzamos desde la primera celda. No importa que acá, yo sé que acá es desaprobado, no empiezo desde acá. Siempre vamos a comenzar desde acá arriba. ¿Por qué? Recordemos que estos valores, nosotros, acá porque ya está armada la planilla, pero si el día de mañana nosotros tenemos que insertar estas notas, pues nos piden
armar una planilla para alguna escuela, si nosotros tenemos que insertar las notas o las personas tienen que cargar los datos, muchas veces nos podemos equivocar. Entonces, si por ejemplo, vamos a ver, Vargas, que se sacó un 10, nos equivocamos y en realidad se sacó un 2, si yo comencé a armar la función del si desde acá abajo, y acá arriba no tengo nada, esta celda va a quedar vacía. Entonces, nosotros tenemos que prever que estos valores pueden cambiar, o sea, no van a estar fijos y van a ser siempre estos, pueden ir variando. Entonces, siempre arrancamos desde la primera fila. Así que vamos a preguntar si está desaprobado o no. Voy a tomar como referencia esta celda y como tengo textos, utilizo el signo igual. Entonces, si es igual a desaprobado, entonces, ¿qué pasaba si desaprobó? Se tiene que presentar en esta fecha. Acá hay dos formas de representar la fecha. La forma más fácil sería colocar la fecha entre comillas. Excel me lo va a tomar como válido. Me va a devolver la fecha. Pero si esta fecha la tengo que usar en algún cálculo matemático, estando entre comillas me puede llegar a generar un conflicto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic acá arriba si tenemos más espacio. Voy a usar la función fecha para armar correctamente este dato y que me lo regrese como una fecha, o sea, como el valor que corresponde. La función fecha me pide 3 parámetros. Prestemos atención, porque primero hay que colocar el año, después el mes y por último el día. Entonces, el año es 2015. Punto y coma. El mes es 03 y el día es 25. Cerramos el paréntesis de la función fecha, ¿sí? Fíjense que acá tenemos apertura y acá tenemos el cierre. Entonces, si desaprobó, se tiene que presentar en esta fecha. Caso contrario, si yo aprobé, obviamente no voy a ir. Entonces, esta celda puede quedar vacía. Así que colocamos comilla, comilla. Sin espacio adentro ni nada. Así sencillito, comilla, comilla. Cerramos el paréntesis y Enter. Acá no me devolvió nada, ¿por qué? Al estar aprobado, ¿qué le dijimos? Si está aprobado, tiene que quedar la celda vacía. Y ahora hacemos autollenado. Y ahí vemos cómo, en este caso los que son desaprobados, ahí me devolvió la fecha correcta. Y si a Vargas vuelvo a ponerle un 2, desaprobó y tiene que rendir en esta fecha. Bien, vamos con la última. Me dice, si la fecha de pago es superior a la de vencimiento, en observación deberá decir en mora. Y en la columna deuda con recargo se le calculará un interés del 15% sobre el valor de la deuda. Si la fecha de pago es inferior a la de vencimiento, dirá entonces pagado y no se realizará ningún cálculo en la columna de deuda con recargo. Bien, acá tenemos el enunciado, a diferencia de los que veníamos trabajando que estaban separados, y me decía, bueno, en observación va esto, y después en la siguiente columna va otra cosa. Acá tenemos todo mezclado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar lo que tiene que ir en observación. Por lo tanto, me dice que si la fecha de pago es superior a la de vencimiento, entonces voy a trabajar con estas dos columnas, en observación me va a decir en mora. Caso contrario, si es inferior, me tiene que devolver pagado. Entonces acá ya tengo los resultados que tienen que ir en observación. Vamos a colocar, sí, paréntesis. Si la fecha de pago es mayor a la de vencimiento. Entonces, acá en vez de escribir un texto o colocar un número, tomamos como referencia otra celda. Si ocurre esto, si fecha de pago es mayor a vencimiento, entonces me tiene que devolver el texto en mora. Caso contrario, si no es en mora, por defecto, por descarte, va a ser pagado. Así que, pagado.
No es necesario que yo vuelva a preguntar si la fecha de pago es menor. No. Si no es uno, es el otro. Si no es blanco, es negro. Y ahí ya lo tengo armado. Entonces acá esta persona me pagó antes de la fecha de vencimiento, así que es pagado. Estas personas ya me pagaron pasados la fecha de vencimiento, por lo tanto se mora. Ahora vamos con la deuda. Acá me dice que se calculará un interés, o sea, acá tengo que hacer un incremento, un 15%, sobre el valor de la deuda, siempre y cuando esté en mora. Así que vamos a preguntar si en esta celda, como tenemos texto, usamos el signo igual, está en mora. Si resulta que está en mora, entonces a esta deuda le hacemos el incremento. Colocamos el más, 15%. ¿Qué pasa si, en este caso, está pagado? En vez de poner comilla a comilla, como hicimos acá en esta columna, como estoy trabajando con valores numéricos y los resultados van a ser sí o sí un número, en este caso le voy a colocar 0 directamente. Cierro el paréntesis y Enter. Entonces, como me pagó, está en 0. Ahora voy a arrastrar y ahí ya tengo en mora, me hace el cálculo. Recordemos que nosotros podemos hacer, aparte, una formulita para saber si está bien hecho el incremento. Entonces vamos a ponerle esto por 15%. Y ahí vemos cómo Excel revisó correctamente el incremento. Bien, el 2 no lo voy a realizar. Vamos a hacer el 4. El 3 y el 4 son similares. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso del 3, tenemos que calcular la comisión, o sea, del monto de venta, calcularle la comisión, teniendo en cuenta el sector. Y yo voy a realizar el número 4, donde tenemos, si la forma de pago es mediante tarjeta, se realizará un recargo al precio de lista. En cambio, si paga al contado, se realizará un descuento. Entonces, voy a realizar este ejercicio que es similar al anterior, para que tomen como referencia. Entonces, acá tengo el precio de lista. Le voy a colocar el signo correspondiente. Bien, entonces, tengo que hacer un incremento en caso que pagué con tarjeta. Por lo tanto, antes de hacer el cálculo, yo tengo que averiguar si esta persona me pagó con tarjeta o me pagó al contado. Por lo tanto, con la función del si, voy a consultar acá si en esta columna, si en esta celda, está escrita la palabra tarjeta o está escrita la palabra contado. Recordemos que trabajamos con texto, así que siempre va el igual. Y entre comillas escribimos el texto. Acá el orden, como ustedes prefieran. Si prefieren preguntar primero al contado, ponen al contado. Y si prefieren preguntar con tarjeta, ponen tarjeta primero. Yo voy a colocar tarjeta. Por lo tanto, si la forma de pago fue con tarjeta, me dice que tengo que hacerle un recargo al precio de lista. Así que al precio de lista le hacemos el recargo. Más. Y tenemos el porcentaje en la tablita auxiliar. Bloqueamos la celda porque va a ser una referencia absoluta. Caso contrario, ¿qué pasa si pago al contado? Como yo les había comentado en el ejercicio anterior, tenemos solamente dos posibles resultados, o es blanco o es negro. Si uno es uno, por defecto, por descarte va a ser el otro. Entonces yo no voy a volver a preguntar, si pagó al contado le hacemos entonces un descuento. No, directamente, si no es tarjeta va a ser al contado. Así que al precio de lista directamente le hacemos el descuento.
y también bloqueamos. Cierro paréntesis y fíjense que acá estoy cerrando el paréntesis solamente de la fórmula. Me falta cerrar el paréntesis del sí. Uno más. Fíjense que a medida que cierran paréntesis, siempre Excel los remarca con negrita. Fíjense, ahora cuando voy a cerrar, lo acabo de borrar, se remarca con negrita este paréntesis del sí. ¿No? Ahí aprieto Enter y puedo hacer auto llenado. Una buena práctica siempre es elegimos uno al azar y calculamos a ver si realizamos correctamente la función. Vamos a hacer el cálculo. Es al contado, entonces tendría que haberle hecho un descuento. Descuento del 5%. Bien, perfecto. Este fue con tarjeta, así que le tiene que haber hecho un recargo del 10%. Muy bien, perfecto. El resto de los enunciados se los voy a dejar de tarea. Si hay alguna duda, me pueden ir consultando. No hay ningún problema.